Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Nistela Villaseñor y les doy la más cordial bienvenida a Bienestar Integral y Abundancia, un espacio en el que promovemos la sanación y crecimiento interior mediante las dimensiones humanas física, emocional, mental y espiritual para que juntos alcancemos la mejor versión de nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de cómo influyen las emociones derivadas de un trauma vivido en nuestra salud. Y para eso voy a dar la más cordial bienvenida a mi querida hermana, Carla Villaseñor. Hola Anis, ¿cómo estás? Y muchas gracias por invitarme aquí a tu canal. Gracias a ti, Carla. Antes de iniciar con la entrevista, les quiero platicar cómo es que influyen de manera importantísima, y creo que ya muchos lo sabemos, influyen los pensamientos, las emociones, las sensaciones que se tienen y los sentimientos derivados de un trauma, que es derivado de un evento vivido en soledad o percibimos que estamos solos, inesperado y dramático o agudo. Eso es lo que genera un trauma. Y cuando vivimos una experiencia así, posteriormente vienen a nuestra cabeza muchísimos pensamientos, está uno machacando, por así decirlo, lo que pasó, aunque ya pasó, aunque quedó atrás, y se siguen derivando muchos pensamientos, emociones, sensaciones y hasta sentimientos. Entonces, algo así te pasó a ti, y no nada más en una ocasión. Carla, mi hermana, ha tenido algunos eventos que fueron fuertes en tu vida, como por ejemplo en 2012, que viviste un mini secuestro, por así decirlo, o sea, te levantaron tal cual, te llevaron junto con quien hoy es tu esposo, con Cristóbal, con sus hijos y la hermana de Cristóbal, y te llevaron. Te sacaron de tu camino porque tú ibas rumbo a Matamoros, Tamaulipas. Y bueno, ese fue un gran susto, un gran trauma. Afortunadamente no pasó a mayores, todo estuvo bien. Viviste también en 2017 el sismo de la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 2017. Te enfrentaste a este gran acontecimiento terrible, ¿verdad? Y que cobró muchísimas vidas en la Ciudad de México. Y también, y del que hoy quiero que hablemos, que tú nos lo platiques, que nos des detalles de qué viviste, cómo lo viviste, qué te sucedió después de haber vivido eso. La caída de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Platícanos primero, ¿qué fue lo que pasó aquel 11 de septiembre de 2001? Ok, bueno, lo que recuerdo, o como bien todos ya sabemos, ¿verdad? Lo que sucedió en ese día. Bueno, pues yo me encontraba ahí, yo viví un tiempo en la ciudad de Nueva York y cuando sucede, quien me da la noticia es mi mamá. Ella me dice, me hablan por teléfono, una amiga con la que vivía, me dice, ¿te están hablando, Carla? Y obvio me asusté porque yo dije, normalmente tú eres la que sueles hablar. Bueno, era en mi caso. Y me dice, es tu mamá. Y yo digo, wow, ¿qué pasó, no? Entonces le contesto. Yo estaba, yo creo que más dormida que despierta en ese momento. Danos un poco de contexto. Estabas dormida porque tú trabajabas hasta tarde. Así es, yo trabajaba, en ese momento tenía un trabajo en el que salía casi 12 de la noche y pues en lo que llegaba a mi casa me daba como algo así, ¿no? Entonces normalmente me desvelaba, por así decirlo, un poco y eso fue en la mañana, no recuerdo bien las horas, pero vamos a suponer antes de las 8, algo así, creo que fue, cuando mi mamá me habla y es cuando contesto el teléfono y me dice mi mamá, toda nerviosa y casi creo que gritándome, me dice, son terroristas. Y yo le digo, pónganse un poquito en mi lugar. Yo digo, ¿de qué está hablando? Yo dice, ¿quiénes son terroristas? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Son terroristas quiénes o qué, dónde, cuándo? Pues como ella estaba aquí en México, yo dije, pues, ¿se metieron a la casa o qué pasó, no? O sea, yo decía, ¿quiénes son terroristas? No la entendía. No entendía nada. O sea, todavía mi cerebro estaba dormido, pues, por así decirlo. Y fue como, ¿de qué estás hablando, mamá? Entonces me dice, pues, ¿qué no estás viendo la tele o qué no estás viendo lo que está pasando? Y le digo, no, yo estaba dormida. O sea, no sé de qué me estás hablando. Y me dice, Carla, están atacando Nueva York. Y yo le digo, ¿quién está atacando a Nueva York? O sea, yo seguía sin entender qué estaba pasando. Y una de mi roomie me hacía señas y me decía, ve la tele. Pero pues vaya, yo no tenía ese momento, yo no tenía un celular a la mano. Estaba en un teléfono fijo y yo no podía moverme, ¿no? Yo no le entendía nada, ¿no? Entonces mi mamá en ese momento nada más me dice, nada más por favor, Carla, te pido que cualquier cosa corras a Canadá. Ella tiene mi tío Ruri, su hermano, vive allá y me decía, cualquier cosa por favor, vete con él, ¿no? Si se pone muy feo, muy grave, yo seguía un poco sin entender, ¿no? O sea, como que fui poco a poquito, pues no, ya fui como que, pues ponle que ya estaba despierto así, no, que más bien seguía sin entender qué es lo que estaba pasando. No sabía de qué me hablaba, no sabía la dimensión de lo que estaba pasando. Cuéntanos cuando ya te das cuenta precisamente de la magnitud de los hechos.
Sí, cuando cuelgo con ella, pues hagan de cuenta que fue como normal, o sea, colgué y lo primero que recuerdo es que fui a servirme un cereal, que tenía hambre. O sea, todavía no dimensionaba, ¿no? Entonces me acuerdo que abrí el refri, tomé la leche, el cereal y ya. Y empecé a comer y mi amiga me dice, o sea, más bien yo le pregunto, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Qué pasa o qué? Y me dice, algo pasó en Las Torres. Pero como que en ese momento quienes nos habían hablado a la casa, ¿no? Como que nadie tenía todavía una información real. O sea, todos así sabíamos cosas a medias. ¿Y tú vivías no precisamente en Nueva York, vivías en New Jersey? Así es, vivía en New Jersey, pero en la parte como baja. De hecho, yo, por así decirlo, vivía como a unos 2 kilómetros de Las Torres. O sea, realmente vivía muy cerca y lo divide lo que es el río Hudson, pero sí, o sea, relativamente bastante cerca, nada más que como quien dice, pues del otro lado, ¿no? Bueno, y estabas con el cereal y cuéntanos, o sea, ¿cuándo te diste cuenta así de que esto es grave realmente, ¿no? Lo que está pasando es importante. Sí, yo me siento con mi cereal. Vivíamos en ese momento 4 amigas en total, o sea, 3 amigas y yo. 4 personas en el departamento que teníamos ahí. Y poco a poco se fueron despertando todas porque a todas nos empezaron a hablar. Y pues no sé, lo que una que va al baño, que la otra se pone no sé qué, y que fue a la cocina, pues su cereal, qué sé yo. Y yo me quedo, o sea, para ese entonces ya todas estábamos viendo en la tele con la primera imagen que todos, yo creo que en ese momento sabíamos que era la primera torre. Ya le habían dado a la torre, nada más estaba saliendo el humo y todo eso. Eso es lo que yo estaba viendo en ese momento. Pero hagan de cuenta que fue muy, no sé, no nos percatamos de lo que estaba pasando. Yo te he platicado muchas veces que en Nueva York es incendios a cada rato, tú ves bomberos a cada rato y a cada rato y las sirenas suenan y suenan. Y fue lo primero que yo pensé, yo dije, se está incendiando una de las torres, la van a ir a apagar. O sea, yo dije, Estados Unidos, Torres Gemelas, las van a apagar de volada, no hay problema. Yo dije, más bien, ahorita lo están transmitiendo a nivel nacional. Mundial, exacto, ¿no? Y están haciendo mucho escándalo, ¿no? Yo dije, en cualquier momento lo van a apagar y hasta yo decía, me voy a sentar a ver cómo la apagan, ¿no? Eso fue lo que pensé. Me siento y estando ahí es cuando veo el segundo impacto. O sea, ya lo viste ahí sentadita en tu sala, comiéndote tu cereal, y ahí ves cuando el avión impacta la segunda torre. Así es. O sea, yo lo vi, el segundo impacto, pues yo creo que como todos lo vimos en televisión. Yo ese no lo vi en vivo, a pesar de que estaba tan cerca de ahí. Entonces lo veo en televisión y literal ahí me quebré. O sea, fue como... O sea, yo tenía muy claro, o sea, yo siempre supe que yo estaba muy cerca de las Torres Gemelas. O sea, yo vivía muy cerquita, a pesar de que no era en Manhattan, pero sí estaba muy cerca. Entonces, desde que yo llegué a vivir a Nueva York, siempre lo tuve muy claro y fue lo primero que vino a mi mente. Yo dije, vivo súper cerquita de aquí. Entonces, cuando pasa este evento, siempre lo he platicado, yo pensé que me iba a morir. Siempre digo esto, porque yo pensé, yo ahí hilé todo. Lo que me dijo mi mamá, son terroristas, están atacando a Estados Unidos, corre, vete de ahí. Y ahí entendí todo. Yo dije, ok, si mi mamá lo está viendo desde el otro lado pues no del mundo, pero en México. En México, exacto. Yo dije, pues claro, ella está viendo una perspectiva que yo no veo. Entonces yo dije, se acabó. Yo lo único que me acuerdo es que en ese momento pasó por mi cabeza y dije, van a tirar una bomba y me voy a desintegrar. Otra vez, como vivía tan cerca, yo dije, ni voy a alcanzar a correr. O sea, dije, ¿a dónde voy a correr, no? Entonces, sí fue un shock bastante fuerte. Ahorita, obviamente, más bien, en ese momento sí lo sentí, porque siempre he dicho, sí, sentí que me iba a morir, pero empecé a darme cuenta que nadie estaba tirando nada de bombas ni nada. Y ahí yo decido irme, pero sí, tenía ese miedo y sí fue muy impactante. Con el tiempo me di cuenta que obviamente me había hecho bastante daño. ¿Te quedaste ahí sentada, gritaste, les hablaste a los demás? O sea, ¿qué pasó? Porque nada más tú estabas solita viendo la tele en ese momento. Exacto, o sea, fue un momento en que entras en shock, te quedas callada así como en shock total, paralizada. Cuando, no sé, pasan unos segundos y ahí reacciono, yo digo, corre, o sea, corre. Y yo le decía a mis amigas con las que vivía, yo les decía, vámonos de aquí, vámonos, o sea, nos van a empezar a bombardear, cosas así, ¿no? Y ellas me decían, ¿a dónde? ¿A dónde quieres que nos vayamos? O sea, ellas no entraron en shock, claro, sí, todas, o sea, obvio, todo mundo entró en shock.
Sí, pero tú fuiste la primera porque tú fuiste la que viste primero el impacto y ellas no lo estaban viendo, o sea, ellas no vieron lo que tú viste en ese momento. Exactamente no, pero ya, claro, se fueron acercando y sí hubo un momento en que estábamos las 4 reunidas y fue como el impacto de todo, de que no, ¿cómo? Y cosas así, ¿no? Fue como lo hemos visto mucho en videos y cosas así. O sea, como para ustedes también fue quienes lo vieron por primera vez en una televisión. Fue lo mismo, nada más que insisto, nosotros estábamos a 2 kilómetros de ahí. Esta frase tú la has dicho muchas veces, pensé que me iba a desintegrar. ¿Tú te imaginabas algo así como en el 45, si mal no recuerdo, bombardean, Hiroshima y Nagasaki y tú pensaste, algo así va a suceder, una bomba atómica o algo así de esa magnitud y me va a llegar, me voy a desintegrar? Sí, o sea, así como la película de Arnold, ¿se acuerdan? Que tiran bombas, o eso, como lo fue las bombas de la Segunda Guerra, ¿no? Sí, que bombardearon Japón. Y sí, yo dije, ya valió, hasta aquí llegué. A nivel cuerpo, ¿tú te acuerdas qué sentiste? Porque ese fue tu pensamiento, pero a nivel cuerpo, ¿qué sentiste? Shock, impacto, mucho miedo. Te paralizas. Me paralicé como por segundos. Mi reacción fue como, me quedé quieta. Fueron un par de segundos, es lo que recuerdo. A lo mejor me duró 2 minutos, quizás, a lo mucho. Y sí dije, ya hasta aquí llegué. Y lo único que también siempre he platicado, pues después te envalentonas, ¿no? Porque dices, o no es que te envalentones, más bien dices, pues es que no puedo hacer nada, no puedo correr, no, pues mejor aquí me quedo sentada, o sea, no hay mucho que hacer, punto. ¿Como una especie de resignación? Como una especie de resignación, y lo único que pensé, o me dije a mis adentros, dije, híjole, voy a morir lejos de mi familia, lejos de mis padres, de mis hermanos, de la gente que quiero, y nadie va a saber dónde quedé. Eso fue lo único que pensé. O sea, no me agradaba mucho morir en Estados Unidos. Digamos entonces, para lo que explicamos al principio, que ese fue el evento vivido de forma inesperada, fue un evento dramático, muy dramático, y lo estás diciendo de forma que tu cerebro lo percibió vivido en soledad. Se gestó entonces un trauma y sales tú después a ver todo eso. Me acuerdo que me contaste que recibían personas, ¿verdad? Las dejaban pasar a su departamento a resguardarse un poco porque la gente estaba fuera de sí, había mucho miedo, ¿no? Todo eso, la gente afuera, lo que empezaste a ver, ¿alimentó más esa sensación de miedo o sientes que ya ahí, como dices tú, fui más valiente? No sé, ¿cómo fue lo demás? Sí, yo creo que más bien mi quiebre, porque sí fue un quiebre, o sea, yo lo vuelvo a la distancia, lo veo que fue un quiebre. En ese momento no, inclusive hasta yo por mucho tiempo lo negué. Me preguntaban, ¿tuviste miedo? Y yo les decía, no, claro que no. Pero claro que sí, o sea, sí, o sea, fue un parteaguas en mi vida ese evento. Sí, me quiebro, después me doy cuenta que no, que nadie aventó ninguna bomba y que no me iba a morir y no iba a pasar nada, pero yo sigo con como que dije, ok, muévete, haz algo, o sea, no te quedes aquí, ¿no? Y me voy, me salgo del departamento, agarro lo que puedo y me fui. Me fui a un lugar donde era como una explanada muy grande, inclusive ahí de repente salían ferries o así, hacia las torres del lado de New Jersey. Y yo dije, no sé, fue como un instinto, la verdad es que no lo planeé ni nada. A veces conocía el lugar porque a veces solía ir a correr y llegaba hasta ese punto y me regresaba, por eso lo conocía. Pero sí, no sé, siempre... No sé qué me llevó ahí, pero sí fue como un instinto de ve ahí. Y fui. Y de hecho, es más, siempre he dicho, fui como la primera en llegar a ese lugar porque me fui corriendo. Y lo que sí te quiero contar en este momento es que en el inter que yo corrí por ahí, porque luego sí la gente me ha preguntado, ¿tú viste cómo se cayeron las torres? Y yo digo, no vi, más oía, no es que oía cómo se caían, pero yo oía a las personas cuando se estaban cayendo y las personas oía en las casas, pues, en los departamentos, en las calles, yo oía cómo gritaban de lo que estaban viendo, ¿me explico? Y ahí yo todavía igual no estaba entendiendo nada porque son tantos edificios que tú no logras ver, ¿sí? No es como que te asomes a la calle y ¡ay! las ves, ¿no? Son tantos edificios, por eso yo quería llegar a esa explanada donde ya tienes una visión totalmente ya panorámica de la ciudad de Manhattan. Entonces, cuando yo llego a esta explanada, ya las torres se habían caído. Y esos gritos que te generaban, o sea, el escuchar tanta conmoción, sí, de la gente. Como bien dices, hay videos, hay documentales, hasta películas se han hecho de este trágico evento y fue un impacto muy fuerte para muchas personas. Entonces, tú que estabas ahí, ya, el trauma ya nos dijiste cuándo se gestó, pero ¿qué más estabas sintiendo con todas estos ruidos que escuchabas, toda esta gente?
pues te da mucho miedo, mucho temor, o sea, tú dices, ¿qué está pasando, no? Y es más, o sea, ahorita me haces, es más, o sea, nunca me había cuestionado por qué yo fui ahí, ¿no? No sé, era un instinto de corre, ve ahí, ve a ese lugar. Cuando llego al lugar, esta explanada, normalmente era un lugar que estaba, pues había gente tomándose fotos, o en fin, o sea, no era un lugar que estuviera vacío para nada. Y cosa curiosa, ese día estaba, o sea, yo llegué y estaba solo, o sea, no recuerdo haber visto a nadie, ¿no? Y como a los 5 minutos empezaron a llegar reporteros, todos internacionales con mega equipos, o sea, yo nomás me acuerdo ver el CNN de una persona, un reportero, y sí, él me volteaba a ver porque yo traía mi camarita, ¿no? Así, chistosamente, y él traía unas camaronas, unos equipos impresionantes. Y al poquititito ratito de esto que yo ya estábamos ahí, empezó a llegar gente. Pero hagan de cuenta que fue un evento, cuando yo llego a la explanada, donde de haber llegado yo pasaron como unos 15 minutos y hagan de cuenta que ya había tráfico por cielo, mar, o en este caso el río, y tierra. Aviones por todas, bueno, lo que son estos, como el ejército. Y lanchas de policías, o sea, no, era un movimiento así de que, haz de cuenta que me sentía en una película, siempre lo he dicho. Y yo creo que a la media hora empezaron a traer gente en lanchas, pues yo veía como lanchas a esa explanada. Y ahí fue cuando pues nos empezamos a ofrecer de ayuda, ¿no? Porque hagan de cuenta que trajeron a todas las personas. Yo no veía tanta gente herida, al menos los que yo ayudé, sino más bien todos los han visto cuando estaban todos como si les hubieran echado talco, así, todos estaban así, todos. Y muy desorientados, muy sacados de onda, llorando, por supuesto, sí, sobre todo muy sacados de onda. O sea, que ¿dónde estoy, no? Y ahí fue donde ya, pues yo lo único que decía, bueno, pues yo vivo muy cerca, quieres ir al baño, necesitas agua, comer, teléfono, lo que se ofrezca, no sé. Y sí, hay gente que me aceptó la ayuda y bueno, pues nada, fue un momento nada más donde hicieron cosas y no sé qué, se comunicaron y ya, fue todo. En esa explanada, y hablando de reporteros gráficos, a ti alguien te toma una foto. Y hoy en día que han pasado tantos años y que conocemos más de estos mecanismos tal vez de defensa que existen y que tú misma lo reconociste, ¿cuál fue tu mecanismo de defensa de decir no pasó nada? Tú me has dicho que consideras que por eso te la tomaste, ¿no? Es que sobreviviste a un evento tremendo que conmocionó al mundo y que hizo un gran daño físico y moral. Entonces tú sobreviviste a eso. Cuando conocí por primera vez esa fotografía, sí, yo decía, ay Carla, o sea, ¿cómo fue tan valiente? No sintió nada. Yo te preguntaba, bueno, ¿te pusiste nerviosa? ¿Te dio miedo? Y tú decías que no, y que no, y que no. Pero bueno, evidentemente era un sí, pero que no querías decir. Y eso te llevó precisamente a enfermar. Cuéntanos ahora esa parte de primero, ¿por qué negaste? ¿Por qué crees tú haber negado tanto? Y luego, ¿qué pasó después con esa negación de los hechos y cómo te enfermaste? Sí, fue un shock muy fuerte. Siempre lo he dicho y lo acabo de decir, fue un parteaguas en mi vida. Tanto que efectivamente sí, esto fue en septiembre, en diciembre yo caigo, pero bueno, hagan de cuenta que me enfermé muy feo, muy feo. Realmente nadie me sacaba qué era lo que tenía. Visité muchísimos doctores, visité hospitales. Es más, siempre lo he platicado que fue lo que me hizo irme de Nueva York. O sea, yo ya hubo un punto en que yo ya no pude más, yo no pude ya seguir en la ciudad. Y me enfermé de urticaria crónica. No había un centímetro cúbico de mi cuerpo que no se hinchara, que no se irritara. Tenía lo que le llaman dermografismo y cualquier roce de alguien o me pegaba tanto, o sea, cualquier cosa que tocara mi piel era una hinchazón tremenda. Tanto que yo ya no podía salir, no podía trabajar, para controlar la comezón, tenía que tomar mucho medicamento, pero me tenía toda dopada, entonces era un círculo vicioso porque pues no podía salir, porque solamente quería dormir, me tenía que tomar las pastillas para que se me bajara la hinchazón, fue un caos. Entonces, con el tiempo, ¿verdad? Visité, insisto, muchos doctores, nadie me sabía decir qué era, hasta que de repente, de tantas personas que visitaba, uno que otro empezó a decirme, es que esto es emocional, traes un cuadro ahí emocional, algo te pasó, y yo, hagan de cuenta como que a mí ya se me había olvidado, ¿no? Pero efectivamente, con el tiempo me doy cuenta que sí, o sea, traía un rollo, pero súper atorado, ¿no? Y claro, esto ya fue hace más de 20 años, y claro que fue emocional, o sea, me pegó horriblemente. ¿Y cuándo fue cuando detectaste que era emocional? ¿Algún doctor te hizo la pregunta tal vez clave para que tú dijeras, ay, claro, fue esto, o no? Nunca ocurrió así. Fue con el tiempo.
Con el tiempo, sí, o sea, finalmente yo dejo Nueva York, lo dejo creo que en enero, febrero, algo así, no me acuerdo bien. O sea, ya habíamos brincado el año, o a mediados, no recuerdo bien, siempre estoy borrosa con esas fechas. Y ahí me voy a la Ciudad de México y todavía seguía mi problema, todavía seguía con mucho medicamento, dopada siempre. Entonces yo dije, no, pues esto no puede ser, no puedo seguir así. Que ahí es cuando empecé a visitar a una terapeuta que me empezó como a apoyar y me decía, pues sí, puede ser que te pegó, un evento no fue para menos, ¿no? Bueno, al menos a mí me pegó, ¿verdad? Y ya ahí fue que me di cuenta. Y obviamente el tiempo, como que lo fui desmenuzando y lo fui trabajando, ¿no? Echando una mirada hacia atrás, podrías tal vez descubrir por qué nunca quisiste decir que habías tenido miedo, que eso te impactó de tal manera que te enfermaste. Mira, yo he platicado también que la ciudad de Nueva York es una muy competitiva, sumamente competitiva. En reuniones, amigos, familia, yo siempre he dicho que hasta para ser barrendero ahí tienes que ser bien competitivo. Hay fila para querer barrer las calles de la ciudad de Nueva York. Entonces, si no lo haces bien, la ciudad te corre. No puedes como tener errores, no la puedes regar, porque hay tanta gente tan buena ahí, como digo, ¿verdad? El ejemplo del barrendero, quien barre las calles las barre súper padre, ¿no? Y tú dices, por ejemplo, pues perdón que haga la comparación, pero en nuestro querido México, pues eso no pasa, ¿no? Entonces, yo creo que yo tuve también mucho estrés por eso, ¿no? Por querer ser como muy buena en lo que hacía, o ser la mejor, hay mucha competencia, es lo que quiero decir. Entonces, yo creo que a la larga fue eso, ¿no? O sea, o como que mezclé todo, ¿no? Por así decir. Entonces, yo como que tenía que serme la fuerte, la que yo puedo todo, la que ante ese suceso es como, claro que no, o sea, eso a mí no me pega y puedo con más, claro que sí, pero no puedo. Soy humana y pues no, para nada. Cuando ya te diste cuenta, poco a poco te diste cuenta que había sido el evento de 2001 que fue el causante de todo este malestar, esta enfermedad que te dio, ¿qué hiciste? Te digo, o sea, en realidad yo le daba muchas vueltas, ¿no? O sea, yo no, y no porque no crean las terapias o los profesionales, ¿verdad? De la salud mental o psicológica o del alma, como le quieras llamar. No, los respeto bastante. Simplemente no me daba cuenta. Yo decía, no, pues no, o sea, como que no me había dado cuenta realmente. Yo seguía como que con mi vida hasta que también al platicarlo, porque también al platicarlo sueltas, bueno, al menos en mi caso. O sea, yo platico un evento que me pasó, choqué, me pegué, y lo platicas, y como que se va disipando, ¿no? Entonces, creo que también eso me empezó a ayudar, o sea, que yo lo platiqué, pero te voy a decir que a la vuelta de ya de muchos años, yo un día entendí, ¿verdad? Todo esto que yo estoy contando. Yo estaba como muy envalentonada, me considero una persona valiente, sí, por supuesto, pero como que no me puedo equivocar, no tengo que demostrar debilidad, cosas así. Ya después con el tiempo dije, a ver, una cosa es que eres valiente, pero no tienes que, eres una humana, ¿no? Y aparte fue un evento que a muchas personas estando ahí, pues le pegó horriblemente. Entonces, digamos que te hizo el daño, ¿verdad? Tanto el evento, tal cual, el trauma que surgió de ese evento, de esa experiencia, y lo que quisiste callar, las dos cosas. Así es, totalmente, sí. O sea, como que yo no me di cuenta que efectivamente, o sea, no le había dado esa importancia. Entonces, pues no sé, llámelo inmadurez o no sé, pero yo no me daba cuenta. Hasta con el tiempo me empecé a dar cuenta de que me había afectado muchísimo. Fue como, insisto, fue un parteaguas y no le di la solución en su momento. Lo dejé pasar. Sí, no te diste el permiso de ser vulnerable o de sentirte vulnerable. Lo negabas y fue lo que te enfermó. Así es, sí, tú lo acabas de decir muy bien, lo negué y no, yo soy super Carla y soy superwoman y no pasa nada y una rayita más para el tigre y jajaja y seguí con mi vida y pues no es cierto. ¿Qué les puedes recomendar a las personas que nos están escuchando en esta entrevista con respecto a una experiencia fuerte, así como tal cual lo hemos platicado? Un trauma que se genera a partir de un evento vivido en soledad de forma inesperada y de forma dramática o aguda. Pues miren, a la vuelta del tiempo, que eso ya pasó hace mucho, ¿verdad? Y yo, pues obviamente vas avanzando en la vida, tú te tienes que dar cuenta que primero que nada, pues eres un ser humano, punto final. Ni eres superwoman, ni tienes superpoderes, nada. Sí, uno tiene que llevársela un poquito más tranquila. Porque primero eres tú, a final de cuentas.
y tienes que ver mucho ya por tu bienestar, por tu salud, por lo que te hace feliz, lo que te gusta, lo que no te gusta. O sea, tienes que ya empezar a definirte muy, muy bien. Y como tú empezaste, ¿verdad?, con la entrevista, claro, he tenido otros sucesos desagradables. Yo no estoy diciendo que sea la única que le pasen cosas, por supuesto a todos nos pasan, pero más bien yo ahora me pregunto, bueno, no por qué me pasó, más bien para qué me pasó. Y creo que es oportuno decirlo. Ahora en diciembre, casi primeros de diciembre, me dio una parálisis facial. Y nuevamente dije, caray, ¿y ahora por qué me pasó esto, no? Si realmente no me sentía... He tenido eventos con mucho más estrés en mi vida. Y lo único, en la conclusión que llego es que a veces hay gotas que derraman los vasos. Y eso es a lo que a veces tú dices, pues... el aguas. ¿Por qué no? Más bien, pues hay que tener mucho cuidado porque volvemos al tema, o sea, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi cuerpo para tener ya estos desgastes, ¿no?, tan grandes o por lo que haya sido? Entonces, cuando me pasa ahora esto de la parálisis, yo pienso que sí he sido una persona que desafortunadamente, pues a lo mejor sí he vivido eventos desafortunados, pero también yo digo, bueno, no eres ni la única ni la última en el mundo, entonces tienes que empezar a ver o manejarlo de otra forma, porque pues que al rato va a ser un infarto o cosas así, o sea, y no, obviamente no quisiera, ¿no? Entonces yo hoy me pregunto, bueno, ¿para qué me está pasando eso? Y he tratado ya hoy en mi vida, de verdad, no quiero decir que me valga gorro la vida y que el mundo ruede, no, pero he tratado a mi manera de bajarle un poco a ese estrés o tratar, no es que yo lo provoque, más bien son cosas que me han pasado, pero sí como que yo digo, bueno, necesitas relajarte, necesitas hacer ejercicios de respiración que veo que de repente me han servido. Entonces, tratar de ser más inteligente a sortear las emociones. Sí, el manejo de las emociones es fundamental para sortear, como dices tú, el estrés o incluso estos pensamientos que decíamos al principio, producto de un trauma, cuando ya son muchísimos los pensamientos que no podemos controlar, son intrusivos, hay emociones desbordadas y hasta sentimientos por el evento vivido, por el trauma, pues evidentemente que tenemos que saberlo manejar, porque sí, o sea, puede ser, como bien lo mencionas, sí las enfermedades, ¿verdad? Sí una diabetes, hipertensión, sí muchísimas otras enfermedades o padecimientos o simples malestares como colitis, gastritis, no sé, pero también a veces incluso esto, una parálisis facial, una embolia, un infarto o desafortunadamente la muerte. Carla, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por compartirnos tu vida, tus intimidades o esta parte íntima de ti. Te agradezco mucho. ¿Algo más que quieras agregar? No, Nis, pues nada más, ahora sí que pues gracias por tu invitación. Y nada, solamente decirles a todos que, pues sí, si tú ves que de repente tienes mucho estrés y no lo puedes canalizar o te está desbordando, busca ayuda. Y sobre todo, busca algo que te haga muy feliz. Esa ya es mi reflexión al día de hoy, a mi edad que hoy tengo 48 años. Y yo digo, bueno, ¿qué es lo que te hace muy feliz? Y se los juro que es lo que hago y creo que me está funcionando. Me gusta mucho compartir con los míos, me gusta mucho las actividades que a mí me gustan hacer, ya sea yo sola o con mi familia, o mi hijo, mi esposo. Y eso me hace muy feliz y eso es lo que me mantiene a seguir adelante y sortear pues el estrés o lo que se venga. Carla, pues muchísimas gracias y gracias a nuestra querida audiencia de Bienestar Integral y Abundancia por el favor de su atención y no se pierdan nuestros siguientes episodios donde vamos a estar platicando de temas muy interesantes para nuestro crecimiento interior, estas dimensiones humanas, física, emocional, espiritual y psicológica que nos ayudan a estar en equilibrio y a estar en bienestar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nis. Mucha suerte. Gracias.